Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. Atención, en Estados Unidos ya es oficial, Donald Trump llega a 276 delegados electorales, están entregando el resultado de Michigan. Hasta hace un minuto tenía 267, está llegando con los delegados electorales 276. Juan Camilo, en Washington, esta era la confirmación que faltaba. Néstor, en efecto, Michigan, otro de los llamados estados bisagra o estados clave que finalmente pues ya es del expresidente Donald Trump, otro estado que logra voltear frente a lo que fue la elección anterior, porque recordemos que el presidente Joe Biden había ganado Michigan hace 4 años, pues ahora el expresidente Donald Trump, según lo que se está reportando, se queda con los 15 delegados del colegio electoral del estado de Michigan, una diferencia de es un 50.1% frente a un 48.1% de Kamala Harris, el 94% de los votos contados. Con esa cifra ya el expresidente Donald Trump, quien recordemos tenía 267 delegados del colegio electoral, finalmente supera esa frontera de los 270 votos del colegio electoral y ya, oficialmente, Néstor, tiene nuevamente las llaves de la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump volverá a ser presidente de los Estados Unidos, en esta ocasión el presidente número 47 de los Estados Unidos. Pocos en la historia, de hecho, solo 2 en la historia, han podido llegar a la Casa Blanca luego de periodos no consecutivos, reelegidos luego de periodos no consecutivos, porque recordemos que el primer gobierno del expresidente Donald Trump fue hace 8 años. Luego perdió hace 4 años la Casa Blanca contra Joe Biden y ahora regresará para una agenda que él ha llamado la Edad de Oro, la era dorada para la historia de los Estados Unidos. Ha prometido reconstruir la seguridad del país a partir de fortalecer la seguridad fronteriza. Ha prometido también una campaña de deportación masiva para evitar o para sacar a todos los criminales que han llegado de distintos países del mundo, a su juicio, de instituciones mentales, de cárceles de distintos países en el mundo, así como también ha propuesto una política económica agresiva, particularmente en lo que tiene que ver con la imposición de aranceles. Aranceles particularmente a productos que provengan desde China, pero también a productos que provengan desde otros países. En Europa también tiene puestos sus ojos porque dice que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa no son equitativas hoy por hoy. Pero la noticia, Néstor, 5:37 de la mañana, es que Donald Trump, con 277 delegados del colegio electoral, luego de quedarse con el estado de Michigan, que acaba de ser anunciado, es nuevamente presidente de los Estados Unidos, sí, Néstor. Ya es oficial, de acuerdo, 277, Kamala Harris, Juan Camilo, se queda en lo mismo, 219, muy lejos, la verdad. En este momento la diferencia, aunque no cuenta, porque lo importante son los delegados electorales, no el voto directo, pero en este momento Donald Trump le está sacando a Kamala Harris, ¿cuántos votos? Casi 6 millones. 5 millones. Claro, sí, con este resultado, Juan Camilo, votos, sí. son 70.665.953 votos para Donald Trump y 65.660.660 para Kamala Harris. Es decir, Donald Trump con el 51% de la votación popular, Kamala Harris 47.4% del voto, aunque usted tiene razón, Néstor, aquí lo que importa son los delegados electorales. Ahora, Néstor, no hubo empate, no hubo votación apretada. Yo creo que aquí, Juan Camilo, más adelantico, pero hay que hacerle un análisis al tema de encuestas, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Aunque bueno, algunos dirán que las encuestas estaban en el margen de error y que igual, por ejemplo, en el caso de Michigan la diferencia es de 1.2%, pero en todo caso, en términos de colegio electoral, esto se perfila incluso para hacer una victoria mayor que la que tuvo Joe Biden en contra de Donald Trump hace 4 años. Totalmente desinflada la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora estamos a la espera de que le dé esa llamada al expresidente Donald Trump y conceda
su victoria, conceda que fue derrotada por el republicano. Anoche dijeron en su campaña que toda la gente que estaba ahí en Howard University se podía ir a su casa, que la vicepresidenta no iba a hablar esa noche, pero que iba a hablar hoy. Entonces, lo más natural es que llame a Trump, acepte su derrota, a menos de que tengan pensado adelantar algún tipo de disputa, que eso está por verse. De acuerdo, ya Trump, les recuerdo, pronunció esta madrugada discurso de ganador. Apareció acompañado de Melania Trump, estaba el alto, el que está a su mano izquierda, es su hijo, hablando desde la Florida. La que no aparece es Kamala Harris, por supuesto, desde anoche muy escondida. Trump ganó Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, que es un estado republicano ahora, Georgia también era, Juan Camilo, estado bisagra, ¿no? Sí, señor, era estado bisagra y hace 4 años lo ganó Biden con tan solo 12,000 votos de diferencia, pues el expresidente Donald Trump se lleva ese premio. Al inicio de la noche, Néstor, ya se veía una tendencia bastante favorable para el expresidente Donald Trump. Primero, cuando se proyectó que había ganado Carolina del Norte, allí sobre el papel no cambiaba mucho, porque hace 4 años, de los 7 estados que están en disputa, hace 4 años Joe Biden había perdido en Carolina del Norte. Entonces lo que decían los demócratas era, bueno, todavía hay tiempo, en el mapa no ha cambiado nada extraordinario. Luego llegó la proyección de Georgia. Ahí fue cuando las cosas empezaron a tambalear, cuando el mapa ya lucía mucho más inclinado a rojo, y durante la madrugada, Néstor, ya con la proyección de Pensilvania, ya eso estaba totalmente perdido, prácticamente perdido. Y falta todavía en este momento Donald Trump 277, y faltan todavía estados, por ejemplo, como Nevada, Arizona, Wisconsin, por ejemplo, que será republicano también. Kamala Harris ganó California, Colorado, Connecticut, Delaware, Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, en total 219. Esta es la gran noticia en el mundo, por supuesto, también, Camila, la gran noticia a propósito en redes sociales. La gran noticia en redes sociales, Néstor, con las tendencias, todas giran alrededor de la elección. Oficialmente, Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Numeral Donald Trump, numeral Kamala, numeral Pensilvania, Florida, Georgia, casi que el nombre de todos los estados bisagra, Estados Unidos, numeral día de elecciones, han concentrado esta tendencia con la que a esta hora es oficial, hay nuevo presidente en Estados Unidos, y merecerá ahora también el análisis, Néstor, qué es lo que está pasando en redes sociales, cómo votaron en esos estados bisagra y en aquellos en los que se cambió la tendencia. Llama mucho la atención en redes sociales el caso de Nueva York, un estado en el que, si bien ganó Kamala Harris, muy cerca a Donald Trump, nunca se había acercado tanto un republicano, y por eso también hace parte de los comentarios en redes sociales con esta tendencia alrededor de las elecciones, que sin duda va a seguir con los discursos ahora esperando Donald Trump, el de Kamala Harris, presidente número 47 de Estados Unidos, ya formalmente reelegido, ya llegó al mínimo ya pasó de votos, los 270. superó el umbral de los votos necesarios. Sí, señor, pero no es la única tendencia. Muy fuerte también una conversación en redes sociales. ¿Qué tal la actuación de Lucho Díaz? Por 3 los 3 golazos con Liverpool es tendencia. También es muy fuerte la tendencia con un numeral Exotic. Ese es el nombre del DJ que estaba en la fiesta de remate del concierto de Arcángel, el reggaetonero, en Cali. Y es esta tendencia de nuevo porque se conocieron los videos desde Cali de la balacera en ese motel. Él está herido, su pareja, o mejor, expareja, Marcela Reyes, que es otra DJ que hace parte del entretenimiento en Colombia, recordada por esa patada a una puerta en un apartamento buscando a su pareja. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Ahora ella tiene un hijo con este DJ que está herido, ha sacado un comunicado en las últimas horas. Los que están ya con nosotros en el canal de YouTube pueden ver el video de lo que pasó en esa fiesta, en la que se calcula eran 200 personas, y esas imágenes le están dando la vuelta a las redes sociales desde Cali. Un poquito raro lo que pasó en Cali, porque era una fiesta de remate, ¿cierto? Sí, hubo un concierto de un gran reggaetonero que es Arcángel. Que es Arcángel. Sí. Arcángel es dominicano o puertorriqueño. Sí, señor, puertorriqueño, es un grande del reggaetón. Y hacen la fiesta de remate en la suite de un motel. Y allí es donde se produce la balacera, y estos videos que están viendo quienes ya están conectados en el canal de YouTube. La historia en Cali, a propósito, Hugo Mario Palomar.
Néstor, el tiroteo al interior del motel Rey de Corazones, que está ubicado en la vía Cali-Jamundí, dejó un muerto y 2 heridos. Entre los heridos está Daniel Alejandro Salinas, conocido como DJ Erotic. Este DJ fue quien convocó a esta fiesta privada en una suite de este motel a unas 200 personas que habían asistido horas antes al concierto del reggaetonero Arcángel en la Plaza de Toros de Cali. Hasta ese motel llegaron en camionetas de alta gama más de 11 hombres fuertemente armados y allí atacaron a disparos a DJ Exoti cuando estaba en el escenario. Seguidamente se registró una balacera que se trasladó al parqueadero del motel. En un video de una cámara de seguridad que estamos viendo en nuestro canal de YouTube se ven personas corriendo y a varios hombres portando pistolas e incluso fusiles. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Carlos Oviedo, dijo que todo indica que el blanco de este ataque era el DJ por un tema de ajuste de cuentas. Presuntamente se presenta una riña de una fiesta privada con un DJ reconocido que se encontraba al interior de este motel. Una persona fallece con disparos de arma de fuego. 2 personas más llegan a un centro médico asistencial. Uno de ellos, al parecer es el DJ, se encuentra con pronóstico reservado. Presuntamente la persona que está herida es el DJ, al cual pudo haberse dirigido el atentado. Alias La Maravilla es uno de los hombres ya identificados que aparece en el video portando un arma de fuego. Sería uno de los atacantes. Las autoridades investigan viajes recientes de DJ Exotic a Mónaco, Marbella y sobre todo a Dubái. El DJ estaría involucrado en la pérdida de unos costosos relojes allí en los Emiratos. Esta persona permanece hasta ahora en una clínica. Su pronóstico es reservado de acuerdo a lo que ha dicho su expareja y la madre de su hijo. Cali amanece con tiempo seco. La temperatura a esta hora 20 grados. Hugo Mario, una precisión. El DJ no es Erotic, sino Exotic, ¿verdad? Exotic, sí, Exotic. Es el nombre con el que es conocido, muy famoso entre los seguidores de esta música electrónica, Néstor. Es un mundo turbio, es un mundo rarísimo este de la rumba nocturna, del reggaetón que mueve muchísimo dinero y de los DJs. Balacera en Cali, 5 de la mañana, 45 minutos. Una de las noticias del día en Colombia es la decisión del presidente Petro. Hoy se cumplen 39 años de cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Uno de los grandes hechos terroristas, el presidente Petro lo celebra a su manera. Él, que fue integrante de ese grupo, decidió condecorar en una misma ceremonia a militares, policías, pero también exguerrilleros del M-19, dijo él, en un gesto de reconciliación, sin ninguna explicación de qué hicieron esos exguerrilleros para merecer una condecoración del Estado, que es una reconciliación seguramente. De ahí a que valga una condecoración, por supuesto hay un trecho diferente. Estos los argumentos del señor presidente Gustavo Petro. Sino excombatientes del M-19, que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra. Antaño no era posible. Antaño era una guerra, de verdad. Y hoy es posible, hombro a hombro, en la misma función, cuidar la democracia, cuidar los derechos, cuidar la libertad, cuidar el presidente. Y entonces antaño, como dice el presidente, claro que no era posible porque al terrorismo no se lo premiaba, no se le condecoraba. Lo de M-19 entrando al Palacio de Justicia y lo que pasó ahí en adelante con un terrible baño de sangre fue nada más, nada menos que un acto terrorista. Y por supuesto el presidente Petro sabe la provocación inmensa de lo que está haciendo. El coronel en retiro, Julio César Prieto, es miembro de la Reserva de Colombia, hablando sobre el acto en la Casa de Nariño. Condecorar guerrilleros del M-19 en una misma ceremonia junto a hombres y mujeres integrantes de las fuerzas militares y la Policía Nacional es una afrenta, una bofetada que Gustavo Petro le propina a los mejores hijos de Colombia, máxime cuando este evento ocurre tan solo 24 horas de celebrarse
un aniversario más del magnicidio. Este evento fue ayer en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Se sabe que fueron algo más de 100 personas condecoradas. No se sabe quiénes del M-19. ¿Por qué escogidos esos del M-19? Alguna fuente de la Casa de Nariño dijo, son trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, dirigida hoy por Augusto Rodríguez, también un M-19, compañero de luchas del presidente Gustavo Petro. Al final, el presidente Petro termina haciendo una reivindicación de sus años de guerrilla. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El mismo día que se celebraban 133 años de la Policía Nacional, se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño un evento de conmemoración de la Casa Militar. Allí fueron condecorados por el presidente Gustavo Petro oficiales de policía, uniformados de las fuerzas militares y exguerrilleros del M-19, todos en una misma ceremonia, algo que el presidente Gustavo Petro calificó como un ejemplo de paz y aunque reconoció que podría ser criticado, insistió en que este gesto muestra cómo hombro a hombro todos pueden cuidar la democracia y al presidente, una visión que no fue bien recibida entre los retirados de las fuerzas militares. Habla el sargento mayor Luis Orlando Lenis, presidente de la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia. Triste futuro nos esperan si nos siguen colocando en el mismo mantel a los militares y a los que durante tanto tiempo destruyeron a la patria. En esa misma línea se pronunció el senador Miguel Uribe de Turbay. Qué decepción que el mismo día que la Policía Nacional cumple 133 años, Gustavo Petro equipare a las Fuerzas Armadas con los delincuentes que derrotaron. Son las 5 de la mañana, 50 minutos. Claro, y el presidente lo sabe porque dijo en su discurso que iba a ser objeto de controversia. A propósito de la Corte Suprema de Justicia, que hoy hace 39 años se estaba tomando el M-19, decide tomar una decisión que afecta al gobierno Petro. Decidió llamar a indagatoria a Iván Name, que fue hasta hace 3 meses presidente del Senado, y a Andrés Calle, que fue presidente de la Cámara de Representantes, investigados ambos por el gran escándalo de corrupción. Declaración ante el Senado de Iván Name, senador costeño. De tal manera, compañeros, que tenía que pronunciarme en esto y tenía que decir que me siento feliz, y oigan el tono de la voz para ver si tiembla, de ingresar a un salón de la Corte Suprema como nunca lo he hecho, para que me sea juzgado y para que sea proferido un fallo después de una investigación, para que brille la justicia, así sea tardía, así haya de demorarse. Y tendrá que demostrar él y tendrá que demostrar Calle que no recibieron maletas llenas de plata, que es lo que investiga la Corte Suprema de Justicia. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. La determinación de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación formal en contra de Andrés Calle e Iván Name, expresidente de la Cámara de Representantes y del Senado de la República respectivamente, tiene que ver con que se tendrían elementos que dan a entender la posible entrega de coimas a los dos congresistas para favorecer la aprobación de las reformas sociales del gobierno en el Congreso. Incluso la Corte busca determinar si los 3.000 millones que le entregaron a Name y los 1.000 millones que le entregaron a Calle fueron destinados para la financiación de las campañas de María Clara Name al Consejo de Bogotá y de Gabriel Calle Aguas a la gobernación de Córdoba en las elecciones regionales de 2023. Mientras que el senador Name se defendió mediante un extenso discurso en la plenaria del Senado, su defensa, el abogado Jaime Lombana, anunció que están dispuestos a colaborar con la Corte. El doctor Name comparecerá como es su deber y su voluntad de siempre respetar la órbita funcional de la Corte Suprema, y nosotros hemos venido presentando elementos de prueba que demuestran que jamás pudo haber un cohecho, cuando él siempre ha hecho oposición y no ha hecho ninguna votación favorable. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Mientras se elegía esta madrugada nuevo presidente en Estados Unidos, ya confirmado Donald Trump, esta mañana miles de personas salieron a las calles en Israel a protestar por la decisión del primer ministro Netanyahu, que destituyó al ministro de Defensa. Un año después de la guerra, y hay cambios importantes en la cúpula militar de Israel. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Se conocían y eran públicas las desavenencias de Benjamín Netanyahu con Yoav Galant, que hasta anoche era su ministro de Defensa. Aún así, su destitución fue sorpresiva y desató protestas en varias ciudades israelíes.
Yoav Gallant era visto como el único estratega militar del gabinete de Netanyahu. Gallant también era considerado por los aliados internacionales de Israel como un freno a los miembros de extrema derecha del gobierno israelí. A la cabeza de las protestas estaban los familiares de los más de 60 rehenes israelíes que aún están en manos de Hamas en Gaza. Ellos lamentaban así la destitución de Gallant. In the middle of a war, they are really firing a minister that is the only... En medio de la guerra, dice, están despidiendo a un ministro que es el único ministro que creíamos que se preocupaba por la gente secuestrada en Gaza. 3 eran los desacuerdos principales entre Gallant y Netanyahu. Gallant presionaba por un reclutamiento de los judíos ultraortodoxos, que hoy están exentos del servicio militar. 2, era partidario de un acuerdo para liberar a los rehenes. Y 3, pedía una comisión especial de investigación sobre las fallas de seguridad en torno al ataque de Hamas del 7 de octubre. Así explicó Benjamín Netanyahu su destitución. La crisis de confianza que se ha creado gradualmente entre el ministro de Defensa y yo es de dominio público y no permite que la campaña continúe adecuadamente, dice Netanyahu. En vista de ello, he decidido hoy poner fin al mandato del ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa se llama Israel Katz. Hasta ahora era ministro de Relaciones Exteriores. Él es miembro del partido Likud, que es el partido de Netanyahu. No tiene experiencia en mando militar y se considera poco probable que Katz se interponga en el camino de Netanyahu en las negociaciones para un alto al fuego. En estos días, la justicia israelí además investiga a la oficina de Netanyahu. De hecho, varios de sus colaboradores más cercanos están detenidos por filtrar documentos militares que afectan la seguridad nacional. Los filtraron a la prensa. Se cree que el objetivo de esas filtraciones era socavar las negociaciones para liberar a los rehenes y lograr un alto al fuego en Gaza, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. De momento, tiempo seco en Bogotá. Volverá a llover pasado el mediodía y así vamos a estar todo este mes de noviembre. Bogotá ha sido declarada en la alerta naranja y toda la región andina en alerta máxima por las muy fuertes lluvias que seguirán. Del IDEAM, el jefe de pronósticos Luis Alfonso López. Se prevé algunas lluvias de ligera a moderada intensidad en los sectores norte y sur de la ciudad y con algunas lluvias esporádicas en sectores del centro y oriente. Las temperaturas mínimas estarían cercanas en las horas de la madrugada hacia los 9 grados Celsius y las máximas entre 20 y 21 grados Celsius. 5:56 minutos. Una decisión muy importante del Consejo de Estado confirmó que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, en contravía de lo que quisiera el presidente Gustavo Petro. Y ahí está la controversia, el caso Petro versus la Constitución de Colombia. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La sección quinta del Consejo de Estado le dio la razón a la Procuraduría en medio del amplio debate por las competencias de esa entidad para sancionar a los funcionarios públicos elegidos popularmente. En esta ocasión, el Alto Tribunal reactivó 10 sanciones emitidas por la Procuraduría que antes, entre noviembre del año pasado y mayo de este año, había tumbado la sección segunda del mismo Consejo de Estado. Esto lo hizo luego de aceptar una tutela en la que la Procuraduría alegaba que se estaba aplicando mal la normatividad vigente, pues se trató de decisiones en contra de mandatarios o funcionarios a que no estaban en ejercicio. Ese argumento fue acogido por el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas, quien validó ya lo dicho por la Corte Constitucional y aseguró que la postura tomada en este momento por la sección segunda del Consejo de Estado incurrió en un error e incluso podría llevar a que todas las sanciones anteriores a exfuncionarios también fueran tumbadas. Así las cosas, se reactivan las sanciones en contra de 10 políticos, entre ellas la suspensión por 8 meses en contra del fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, esto por el caso en el que le pegó una cachetada a un concejal. Sergio Barbosa, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Siempre te digo, recuerda que no debes aguantarte. Tampoco la única opción que tienes es divorciarte. Hay otro camino. ¿Cuál será ese otro camino? Me preguntan, Lina, ¿cuál es el otro camino? Bueno, pues imagínate que si llegas a decidirte por el divorcio con tu pareja, vas a tener que hacer cosas, ¿no? Vas a tener que perdonarlo, vas a tener que perdonarte, vas a tener que superarlo, vas a tener que superarte, vas a tener que dedicarte tiempo, pero sobre todo vas a tener que completarte. Vas a necesitar ser un individuo completamente feliz sin necesitar del otro. Mi invitación es a que hagas ese proceso antes de tomar la decisión, porque muchas cosas que nos molestan del otro realmente reflejan una necesidad propia. Cuando nosotras suplimos esa necesidad desde ahí, desde la convicción de quién soy, para dónde voy, qué sueño, qué quiero, voy a poder tomar la decisión correcta. ¿Y sabes qué? El otro, al ver el cambio en ti, se va a sentir inspirado. Vas a ser la esposa influencer, vas a influenciarlo para que él también busque la mejor versión de él, ya no para agradarte, ya no por la cantaleta, sino porque te ve. Y cuando uno ve a alguien que baja de peso y no quiere bajar de peso, pues uno le pregunta y lo sigue. Asimismo, te puedes seguir si tú estás muy bien parada en ti. Por eso siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies. Sí hay otro camino y funciona. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, mucha atención. Hoy, 6 de noviembre, ha sido reelegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Acaba de pasar el umbral de los 270 delegados electorales con la entrega del resultado en Michigan, que es el resultado de hace algunos minutos. El mapa norteamericano es rojo. Donald Trump está llegando a 277 votos electorales, más de los de 170 que era el mínimo. Kamala Harris, totalmente desinflada, apenas llegó a 224 votos electorales. Tal como está el mapa electoral en este momento en Estados Unidos y otros por definir, Trump va a sacar más de 300 delegados electorales. Aún faltan los resultados de Arizona, Nevada y Wisconsin, estados teñidos de rojo por la proyección electoral del momento. Es decir, no hubo ninguna elección apretada como pronosticaban las encuestas, algunos analistas, proyecciones de las grandes cadenas de televisión que no vieron venir el fenómeno de Trump. Tan arrollador es el triunfo de esta madrugada que ya dio el discurso de la victoria desde Palm Beach, en Florida, en Estados Unidos, acompañado de Melania, de su hijo, hablando ante su multitud, prometiendo que va a sanar el país, que va a arreglar las fronteras, una clara alusión a la mano dura que anunció durante su campaña. Fue la gran promesa de que va a haber deportaciones masivas. Nosotros, colombianos, tenemos que alistarnos porque, por supuesto, muchos de los deportados van a ser latinoamericanos. Donald Trump es nuevamente presidente de los Estados Unidos, el número 47, pero además su partido, el Partido Republicano, se queda con las mayorías en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara. En Senado, por cuenta de un colombiano, Bernie Moreno, 57 años, el hermano de Luis Alberto Moreno, que fue precandidato presidencial en Colombia, que fue presidente del BID y ministro. Este Bernie Moreno es su hermano menor.
que le arrebata una silla a un demócrata en el Senado en Ohio, se hace con la mayoría, gana Ohio y por cuenta de esa silla los republicanos llegan a 51 de las 51 de las 100 curules que tiene el Senado norteamericano. Así que un colombiano le da la victoria también a los republicanos en Estados Unidos. Bienvenidos de Carambola. También es un colombiano el juez que juzga a Donald Trump. Todavía tiene causas pendientes. Trump es el primer presidente convicto, condenado en la historia norteamericana. Y está celebrando desde esta madrugada muy ruidosamente su partido, el Partido Republicano, totalmente desvanecida. La candidata Kamala Harris, que no aparece desde la medianoche, fue finalmente la gran derrotada. No llegó al evento en Washington, en donde la estaban esperando sus copartidarios. Al final le dijeron a la gente que se fuera a la casa y que hoy miércoles, en algún momento, seguramente en segundos, va a ser el discurso de la derrota y va a ser la llamada a Trump, reconociendo muy rápidamente su triunfo. El mundo comienza a felicitar a Donald Trump, lo felicita Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo que ojalá su triunfo llegue y sirva para la paz. Desde Israel lo felicita el primer ministro Netanyahu, dice que la victoria de Trump es el mayor regreso de la historia. A Trump lo felicitan esta mañana Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y en América ha sido el primero el presidente Bukele de El Salvador, es decir, la derecha felicitándolo, lleno de emoción. La izquierda totalmente callada. En Colombia no dice nada, ni una palabra, ni el presidente Petro, ni la Cancillería colombiana. El presidente Petro, que indirectamente también es uno de los grandes derrotados, porque se había metido en trinos y en sus visitas a Nueva York recientes, hace apenas algunas semanas, a criticar a Trump. Y esas críticas y esos desacuerdos y esas diferencias seguramente se pagarán ahora que Trump regresa a la Casa Blanca. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de la recomposición y vamos a hablar también de los estados que votaron sobre iniciativas para mantener el derecho al aborto o ampliar su acceso o restringirlo, que fue el otro tema de campaña. Nueva York, Missouri, Arizona, Maryland y Colorado dieron luz verde a enmiendas para blindar el derecho pro aborto. En Florida, sin embargo, no se logró la aprobación de una reforma. Perdió allí el referendo. Eso quiere decir Estados Unidos también dividido. Mayoritariamente fue pro aborto. El aborto que se metió en esta campaña electoral, el feminismo, el tema de mujeres muy fuertemente. Otro derrotado, infortunadamente. Por otro lado, la consulta sobre el uso recreativo de la marihuana en Florida tampoco alcanzó el apoyo necesario. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Rápidamente, no hubo demoras, no hubo elecciones apretadas, no hay discusión. El ganador en Estados Unidos es Donald Trump y cambia el mapa electoral, no en Estados Unidos, no en Washington, en el mundo entero. Por supuesto, cambios que se sentirán también en la relación con Colombia y América Latina. Bienvenidos, hoy es miércoles 6 de noviembre. A propósito, les hablaré de los 39 años que se están cumpliendo hoy de la toma del M-19 al Palacio de Justicia. Toma que el presidente Petro celebra a su manera, condecorando en una misma ceremonia a militares, policías y a exmiembros del M-19. Estos últimos que aparentemente ahora son funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Digo aparentemente porque solo se sabe lo que dijo el presidente, que en esa ceremonia, en la Casa Militar de la Casa de Nariño, estaba condecorando en un gesto de reconciliación, dijo Petro, a militares y M-19 al tiempo. No se sabe quiénes son esos M-19, no se sabe qué hacen en el gobierno, no se conocen sus nombres, no se sabe quiénes son. Se saben sí las críticas que ha despertado esta condecoración, que muchos consideran innecesaria cachetada a la historia. Hoy, cuando recordamos que el M-19 fue un grupo terrorista que se tomó el Palacio de Justicia y después eso desencadenó una cadena de hechos terroristas y de descontrol de las fuerzas militares. Todo eso comenzó por el M-19, ahora la gente del M-19 recibe la condecoración. Por supuesto, llena de controversias, lo sabe el presidente Gustavo Petro. Y a propósito del presidente, les contaré de los problemas en los que amanecen Iván Name, que fue presidente del Senado,
y Andrés Calle, ambos llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, los está investigando por haber recibido plata, sobornos de la Unidad Nacional de Protección en maletas que, dicen los denunciantes, Olmedo López y Sneider Pinilla, les entregaron para comprar su apoyo político, ambos en inmensos problemas judiciales, dice Iván Name, que es un día de felicidad para él y que entrará orgulloso a la Corte Suprema de Justicia a defenderse. 6-8 minutos, en segundos, información desde Washington. Les actualizamos resultados electorales que, repito, esta madrugada están confirmando el triunfo largo, inobjetable de Donald Trump, presidente que regresa a la Casa Blanca. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump, con 277 delegados del colegio electoral, luego de quedarse con el estado de Michigan, que acaba de ser anunciado, es nuevamente presidente número 47 de los Estados Unidos. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. Acompañado de su esposa Melania y sus hijos y gran parte del personal de campaña, Donald Trump fue recibido por cientos de seguidores en el centro de convenciones del condado de Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Entre los pilares de su discurso estuvo reducir impuestos, cerrar fronteras y fortalecer a las fuerzas militares. Donald Trump. Voté por Donald Trump porque creo que es el mejor candidato de los dos. Los 4 años con Biden no han sido buenos con las generaciones pasadas. Calurosamente ha felicitado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Individualmente, los principales líderes del continente como Olaf Scholz, Keir Starmer o Emmanuel Macron han reivindicado la relación especial con sus respectivos países. Por último, Volodymyr Zelensky, consciente que la ayuda de Washington va a reducirse con Donald Trump, le ha pedido al nuevo líder estadounidense ayuda para acercarse a una paz justa en Ucrania. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. En estas elecciones, el Partido Republicano se aseguró el control del Senado de Estados Unidos con al menos 51 escaños. La ventaja conservadora en la Cámara Alta permite avanzar en su agenda, que incluye recortes de impuestos, reformas migratorias y la confirmación de jueces. Por ahora hay silencio en la campaña demócrata de Kamala Harris, que en las últimas horas canceló el discurso ante sus seguidores. El bogotano Bernie Moreno, de 57 años, ganó un puesto en el Senado por Ohio, en Estados Unidos. El colombiano se enfrentó al demócrata Sherrod Brown. El triunfo de Donald Trump significó una valorización de las acciones de Tesla en las bolsas internacionales. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara respectivamente, por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y, al parecer, haber recibido 4.000 millones de pesos en sobornos para impulsar proyectos del gobierno. Tanto Name como Calle se han defendido, asegurando que son inocentes y que se van a presentar a cada una de las instancias. El senador Iván Name habló desde el Congreso. De tal manera, compañeros, que tenía que pronunciarme en esto y tenía que decir que me siento feliz. Y oigan el tono de la voz para ver si tiembla, de ingresar a un salón de la Corte Suprema como nunca lo he hecho, para que me sea juzgado y para que sea proferido un fallo después de una investigación, para que brille la justicia, así sea tardía, así haya de demorarse, porque después de la tiniebla viene el sol. La sección quinta del Consejo de Estado le dio la razón a la Procuraduría en medio del amplio debate por las competencias de esa entidad para sancionar a los funcionarios públicos elegidos popularmente. En esta ocasión, el Alto Tribunal reactivó 10 sanciones emitidas por la Procuraduría que antes, entre noviembre del año pasado y mayo de este año, había tumbado la sección segunda del mismo Consejo de Estado. Esto lo hizo luego de aceptar una tutela en la que la Procuraduría alegaba que se estaba aplicando mal la normatividad vigente, pues se trató de decisiones en contra de mandatarios o funcionarios que no estaban en ejercicio. Así las cosas, se reactivan las sanciones en contra de 10 políticos, entre ellas la suspensión por 8 meses en contra del fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, esto por el caso en el que le pegó una cachetada a un concejal. Durante la ceremonia de conmemoración de la Casa Militar en Palacio, el presidente Gustavo Petro entregó condecoraciones a soldados de las fuerzas militares y oficiales de la policía, pero también resaltó que dentro de los homenajeados había exmiembros del M-19 que ahora son funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Sino excombatientes del M-19, que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista, pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra.
No habrá cambios estructurales en los comandos conjuntos o las fuerzas de tarea de las fuerzas militares, a pesar de que en la resolución 4760 se destaca puntualmente la palabra suprimir. Según el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, con la reestructuración no se acabarán las labores conjuntas entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, ni mucho menos se debilitan las fuerzas militares. Buscamos con esta organización, ya insisto, ser más rápidos, más contundentes en generar operaciones, con la suma de capacidades de las fuerzas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y lo que buscamos es frenar esa expansión que han tenido los grupos en alguna medida. Así las cosas, el Ejército entonces contempla la reorganización de algunas de sus unidades y la creación de otras. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Fuerzas de tarea Omega, Hércules y Vulcano pasan a depender del Ejército Nacional, fortaleciendo, reitero, el mando directo. Acuerdo entre los coordinadores ponentes y ponentes de la reforma a la justicia para eliminar el artículo 7º de la propuesta que establecía rebaja de pena a abusadores, violadores y agresores de niños, niñas y adolescentes. El vicepresidente de la Comisión Primera del Senado y ponente, Carlos Motoa, de Cambio Radical. Creemos que esos delitos hoy impactan de manera grave la seguridad ciudadana. Podría también tener algunos beneficios los ya condenados por principio de favorabilidad y creemos que esa rebaja de pena debe ser lo menos impactante posible. Yo diría que esas son, a grandes rasgos, los acuerdos que hemos tenido los ponentes de esta reforma a la justicia. Esperamos radicar esta semana e iniciar el debate en la semana siguiente. Comenzó el debate sobre la reforma a la salud 2.0 en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y por su parte el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó unas horas después. Pues durante esta primera jornada la comisión avanzó en la votación de los impedimentos y también rechazó con 17 votos en contra la ponencia de archivo. Habla el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Recordemos claramente que la Cámara ya le dio debate a la reforma y creo que además pues ahora va a ser muy seguramente más rápido porque todos están muy enterados de este tema, lo han estudiado, lo han revisado, lo han mirado con detención. El carro se volteó, el arroyo se creció. Gracias a Dios estamos bien, pudimos salir y recoger algunas cosas, los chivos se llevan. El huracán Rafael alcanzó la categoría 1 con vientos más fuertes, según informó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que en las próximas horas llegue a las islas Caimán y Cuba. Se mantiene la alerta de aviso en La Guajira, en el área insular, es decir, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en la zona central del Caribe colombiano, debido a la probabilidad de precipitaciones locales. Miles de personas salieron a las calles en las últimas horas en Israel a protestar por la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de destituir a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Dice Netanyahu que lo destituye por serias diferencias en la campaña militar de Israel en Gaza y en el Líbano. Los manifestantes, en cambio, dicen que Gallant era el único miembro del gabinete israelí que se preocupaba por los rehenes. Otra noche fabulosa para Luis Díaz, marcando 3 goles en la UEFA Champions League. Lo hizo con el Liverpool en la victoria 4-0 frente al Bayer Leverkusen. El Liverpool es el líder de la Champions League. Tiene 12 puntos el equipo de Arne Slot, con más 9 en la diferencia de gol. Díaz se convierte en el segundo colombiano que marca 3 goles en un partido de Champions. Muy contento, muy feliz por el trabajo que se hizo dentro del campo, por el trabajo de equipo y bueno, seguir trabajando es lo que nos toca hacer siempre, trabajar. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio. Ahora son las 6. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. El triunfo de Donald Trump fue más amplio, tal vez más fácil de lo que pronosticaban todas las encuestas. No hubo empate, no hubo elección apretada. Esta madrugada, Donald Trump está superando los 277 delegados electorales de 270 que necesita. El mapa de los Estados Unidos esta mañana es una gran mancha roja, que es el color del Partido Republicano, que no solo gana con Trump, sino que recupera mayorías en la Cámara y en el Senado en Washington. Unas mayorías que le van a permitir gobernar y sacar adelante las promesas de su campaña. Desaparecida, muy lejos, Kamala Harris, la candidata demócrata, por supuesto, la gran derrotada, ella y el gobierno del presidente Biden en esta jornada electoral. Tampoco hubo resultados dilatados, eso de que se iban a demorar 2-3 días los resultados electorales, nada. Apenas unas horas después de cerrar, ya está confirmado esta madrugada el triunfo de Donald Trump, que volverá desde enero a la Casa Blanca. En Washington se encuentra a esta hora Juan Camilo Merlano. 20 de enero del 2025, Néstor, será el día en el que el expresidente Donald Trump se posesione como presidente número 47 de los Estados Unidos. Fue el presidente número 45, repetirá como presidente número 47, con un dato, y es que será el primer presidente en más de 120 años en ser elegido para periodos no consecutivos. Es decir, fue reelecto, pero no para periodos consecutivos, sino con una pausa, en este caso que fueron los 4 años de la presidencia de Joe Biden. Fue una noche larga, una noche de espera de resultados. Las cosas pintaban bien desde el principio para el expresidente Donald Trump, hay que decirlo, en términos de los llamados estados bisagra o swing state, porque cuando arrancó la entrega de resultados, Carolina del Norte poco a poco se fue tiñendo de rojo hasta que finalmente fue proyectado que Donald Trump era el presidente allí. Sobre el papel, frente a la elección de hace 4 años, era lo mismo que había ocurrido hasta ese momento con el presidente Joe Biden, porque él también había perdido Carolina del Norte. Pero fue luego, cuando cerca de la medianoche, Georgia se proyectó que lo había ganado el expresidente Donald Trump, quedándose con esos 16 votos delegados del colegio electoral, cuando las cosas empezaron a parecer bastante feas para el Partido Demócrata, cuando posteriormente los asesores de la campaña de Harris salieron a dar declaraciones ante los miles de simpatizantes en la Universidad de Howard que esperaban declaraciones de Harris, diciéndoles que se fueran a sus casas, que la vicepresidenta no iba a hablar en ese momento, pero que iba a hablar con ellos hoy. A esta hora, 6:21 de la mañana, Harris está en silencio total. No ha llamado al expresidente Trump, no ha concedido la victoria a Trump, no ha aceptado que oficialmente es la derrotada, que Donald Trump tiene 277 votos del colegio electoral y que con esos votos se convierte en presidente de los Estados Unidos. Y fue en la madrugada cuando ya se terminó de sellar la victoria de Trump, cuando el estado de Pensilvania fue proyectado rojo, republicano, la joya de la corona con 19 votos, 19 delegados del colegio electoral, lo cual catapultaba a Trump con 267 delegados del colegio electoral a tan solo 3 de llegar a esa cifra mágica de los 270 necesarios. Y fue entonces cuando medios de comunicación empezaron a proyectar que Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, el primero Fox News. The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States.
The former president's comeback will be complete with a win in Wisconsin, a state that he narrowly lost 4 years ago. He is now the second president in U.S. history to win non-consecutive terms. The first was Grover Cleveland. Destacando que el regreso de Donald Trump se sella con el estado de Wisconsin, que sí fue otro de esos estados clave que logró voltear, porque hace 4 años el presidente Joe Biden le había ganado a Donald Trump en Wisconsin. Prácticamente todos los estados que Joe Biden, o la gran mayoría de estados que Joe Biden hace 4 años logró ganar y que le dieron la Casa Blanca, en esta ocasión Trump se los arrebató a los demócratas. Kamala Harris no pudo estar a la altura de la favorabilidad o de la intención de voto del expresidente Trump, quien naturalmente con entusiasmo y emocionado se dirigió ante sus seguidores que se encontraban en plena fiesta ahí en el centro de convenciones de Palm Beach. Esto fue antes de que tuviera los 270 votos o delegados del colegio electoral, tenía 267, pero ya con ese tono de entusiasmo se declaraba victorioso. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you. And quiero agradecer al pueblo estadounidense por el honor extraordinario de haber sido elegido su presidente número 47 y el 45. Yo pelearé por su familia, por su futuro. Cada día estaré peleando con cada aliento de mi cuerpo. Estaré peleando por ustedes. Esta realmente será la edad dorada de Estados Unidos, decía el expresidente Donald Trump en medio de su celebración y a la espera también de cuáles serán sus primeras determinaciones ya como presidente electo de los Estados Unidos en materia de equipo de transición, en materia de gabinete y en materia también de cómo será esa comunicación con los demócratas, particularmente con el presidente Joe Biden, quien sale ahora de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, hay que decirlo, dijo que independientemente de quién sea el ganador, él va a estar en la posesión del 20 de enero del 2025 entregando y mostrando una transición pacífica del poder, contrario a lo que había ocurrido hace 4 años, cuando recordemos que el expresidente Trump no estuvo en la transición, en el cambio de mando, en esa posesión de Joe Biden. Pero la victoria de Donald Trump no solamente es hasta este momento y según lo que se proyecta amplia en términos de colegio electoral y en términos de delegados del colegio electoral, sino también en el Senado. Lograron voltear 2 asientos, uno en Ohio y otro en Virginia Occidental, que pertenecía a un independiente, que lo que les da es una mayoría de 51 senadores. Esto es la mayoría de los senadores. Con eso, inmediatamente, ¿qué es lo que tienen? Bueno, mayoría en la Cámara Alta de los Estados Unidos, que les funciona para confirmaciones judiciales, que es crucial para poder confirmar jueces federales a lo largo del país. También les permite tener las presidencias de los comités. Comité de Relaciones Exteriores, que es clave para Colombia, Comité Judicial, Comité de Seguridad Nacional. Todos los comités tendrán ahora presidencia por parte de los republicanos. Pero también hay que destacar que en esos asientos que lograron voltear en el Senado está el asiento de Ohio, donde un colombiano, el primer colombiano en la historia, llegará al Senado de los Estados Unidos. Ya ganó, se llama Bernie Moreno, es el hermano del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el ex embajador de Colombia aquí en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, quien le ganó al que era senador en ejercicio del Partido Demócrata, Sherrod Brown. Le ganó catapultado por la campaña del expresidente Donald Trump, y esto dijo Moreno anoche, celebrando su victoria. Thank you, by the way, thank you. Look, today starts a new wave. You know, we talked about wanting a red wave. I think what we have tonight is a red, white, and blue wave in this country. Agradecía a Moreno, decía que hoy surgía una nueva ola, que se hablaba normalmente de ola roja, pero que hoy tenían una ola roja, azul, blanca. Pero sí, Néstor, viendo el mapa, viendo el resultado, ha sido una gran ola roja estas elecciones en Estados Unidos, Néstor. Eso es lo que dice Bernie Moreno. Gracias, Juan Camilo. New Wave, 6 de la mañana, 26 minutos. Ahora vamos a tener 2 senadores colombianos o de origen colombiano en el Capitolio en Washington. El otro es gallego, Ricardo. Este es de madre colombiana, pero nació en Estados Unidos. Así que es un de rebote, de carambola, medio colombiano. A diferencia de Bernie Moreno,
que Bernie Moreno sí es colombiano, de familia muy colombiana, la familia Moreno Mejía. Su padre había sido director de Bienestar Familiar en el gobierno de Misael Pastrana en los años 70. Familia muy colombiana. Bernardo Moreno se va cuando tenía 5 años a vivir a Florida, se mete en la industria de los carros, termina haciendo política, se afilia al Partido Conservador y ahora es elegido senador por Ohio, repito, dándole señor. además de carambola la mayoría al Partido Republicano. Esa es la diferencia entre Rubén Gallego y Bernie Moreno. Bernie Moreno, dice él en sus discursos en Estados Unidos. Bernie Moreno nació en Chapinero, en Bogotá, Colombia. Rubén Gallego nació en Estados Unidos. Pero fíjese cómo esos dos votos son muy importantes para la configuración del Senado de los Estados Unidos en el próximo periodo y también fundamentales para el futuro del gobierno del presidente Donald Trump. Así es. Reelegido. Claro, consolida la mayoría en el Senado, que es absolutamente fundamental en estos regímenes presidenciales, que coincida la mayoría del Congreso con el partido del presidente. Es una cosa que realmente hace completamente la diferencia en términos de gobernabilidad y también en términos de cómo funciona el sistema de controles. Héctor, eso es lo que hace lo de esta mañana de Donald Trump y del Partido Republicano una paliza, porque ganó lejos Donald Trump, la presidencia vuelve a la Casa Blanca, pero su partido, el Republicano, queda con las mayorías en el Congreso. En la lista de ganadores, a ver, Ricardo, está Donald Trump, por supuesto, James Vance, el vicepresidente de Donald Trump, Bernie Moreno, el colombiano, no solo por ser colombiano y por haber ganado, sino porque es voto clave para la conformación de nuevas mayorías en el Senado. Pero meto también en la lista de ganadores de esta madrugada a Elon Musk, el hombre de Tesla, de Twitter. Néstor, Tesla, a propósito, se están disparando los valores de la acción de Tesla en el mundo, producto del resultado electoral. Estuvo anoche Elon Musk en la misma mesa en Mar-a-Lago con el ahora presidente reelegido de Estados Unidos, Donald Trump, muy cercano, y decía anoche Donald Trump que al talento, que es poco el talento, que son pocos los genios, hay que protegerlos, y miraba y mostraba a Elon Musk. Pero yo le agrego otros ganadores en geopolítica internacional. Pero mire usted la paradoja, muy breve, Ricardo, porque ya que está hablando de Elon Musk, también ganan todos los fabricantes norteamericanos de carros, Chevrolet, Ford, General Motors. Es que Trump le va a poner entre 200 y 500% de arancel a los carros que se importan de México, que son hoy por hoy la principal competencia. Pero además, mire la paradoja, Néstor y Ricardo y Paola. Hace 4 años uno de los debates alrededor de la elección presidencial fue la cuenta de Twitter del señor Donald Trump, que, si ustedes recuerdan, fue cancelada. Él no podía expresarse a través de esa cuenta, y hoy esa red social de propiedad de su gran aliado. Ahí hay una paradoja enorme. Pero Mire, hablando de paradojas, vea la otra cara de la moneda de ganadores y perdedores. La otra paradoja es Colombia, cuyo gobierno, cuyo presidente, el presidente Petro, tanto criticó a Pacho Santos, recuerda usted, cuando le hizo campaña a Donald Trump hace unos años, ¿no? Y que Colombia se estaba metiendo en la campaña electoral de Estados Unidos. Pues en esta campaña el presidente Petro se metió a decir que las políticas de Trump eran terroristas sobre el tema de Haití, que eran divisorias, y esa cuenta la vamos a pagar todos. El presidente Petro de Colombia está en la lista, por supuesto, de los grandes derrotados, al lado de Biden, al lado de Kamala Harris, al lado de los muchos artistas que se matricularon con la campaña demócrata, la élite que le hizo campaña a Kamala Harris, la élite intelectual de Estados Unidos, Néstor, en la lista de los grandes derrotados. Yo le agrego como ganadores, y esto puede tener consecuencias para la geopolítica mundial, a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y de manera indirecta a Vladimir Putin, presidente de Rusia, porque una de las consecuencias va a ser que Estados Unidos va a cortar el apoyo financiero a Ucrania. Y eso puede tener una incidencia muy importante sobre la resolución del conflicto. Esto Ricardo, esto de esta madrugada va a cambiar el mapa geopolítico. Uno de los grandes ganadores es Putin, sin duda. Cambia el mapa político en Estados Unidos, pero cambia las relaciones de poder. No hay, y esto le puede parecer, Héctor, profundamente simbólico, una felicitación esta mañana ni de Petro en Colombia, ni de Maduro en Venezuela,
nadie, ni de Lula en Brasil, ni de Boric en Chile. Sí. La izquierda que se ha fortalecido en América Latina. Esto es un baldado de agua fría. Mostrando, claro, por supuesto, su derrota. La derecha, pues en cambio, celebrando. Milei y Bukele fueron de los primeros que expidieron mensajes de felicitación. Claro, la situación está completamente dividida. La izquierda del mundo derrotada y la derecha del mundo triunfadora, sin duda. Pero también está la discusión de si el debate era derecha o izquierda, o demócratas o antidemócratas. Y si esa fuera la distinción, pues los antidemócratas de fiesta y los demócratas, en cambio, pues tristes. 6:32 a.m, lista de ganadores, lista de perdedores. De momento esta mañana las felicitaciones, y vía felicitación usted puede decidir quién está celebrando el resultado electoral. En Colombia no lo celebra ni el presidente Petro, no lo celebra Francia Márquez, no lo celebra Claudia López. Todos muy importantes en Colombia que se habían declarado, habían tomado La vicepresidenta partida. Néstor, buenos días. La vicepresidenta Francia Márquez, en su visita hace apenas unas semanas en Harvard, había deseado felicitaciones y éxitos en la campaña a la vicepresidenta Kamala Harris. Yo creo que debería meterla allí, como usted bien hace, en la lista de derrotados esta mañana. 6:33 a.m. Desde Europa hay reacciones inmensas en el mundo esta mañana. El triunfo fue rápido y contundente, inobjetable para el señor Trump. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Si sirve como líder y de izquierda, Pedro Sánchez, el presidente español, ese sí que ha felicitado al presidente de los Estados Unidos. En un mensaje de Twitter ha dicho que trabajará fuerte en las relaciones estratégicas bilaterales y en una asociación transatlántica fuerte. No es el mensaje más caluroso, pero sí hay mensaje. De hecho, ha pasado algo muy curioso. Esta mañana algunos medios criticaban al gobierno español por no haber felicitado a Donald Trump, y esa felicitación estaba ya en las redes sociales. Pero no es la más importante, la española, evidentemente, aunque sí relevante por ser un líder de izquierda. La más esperada, la más escrutada, era la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se ha mostrado muy a gusto en los últimos años con el mandatario demócrata, con Joe Biden. De hecho, con Kamala Harris, con la candidata demócrata, se ha entrevistado hasta en 9 ocasiones. Sin embargo, este no es el mejor escenario para su país, porque aunque dice hoy que la vuelta de Trump de la Casa Blanca espera que propicie una paz justa para Ucrania en su guerra contra Rusia, sabe perfectamente Volodymyr Zelensky que esto va a hacer que se termine la ayuda estadounidense. No es ningún secreto. En ese sentido, Donald Trump ha sido meridianamente claro, así como su vicepresidente. Más allá de afirmar que puede solucionar el conflicto en 24 horas, algo que seguramente ni el propio Trump cree, lo que sí ha dicho es que esa ayuda militar se va a reducir notablemente, y esa ayuda militar ha sido fundamental para que Ucrania pueda hacer frente a la gigantesca maquinaria de guerra rusa. Aquí también en este continente, o en los alrededores de este continente, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, otro actor fundamental en Oriente Medio, ha dicho que con Trump espera que terminen las crisis y guerras globales y regionales. Particularmente le pone deberes la cuestión palestina y la guerra entre Rusia y Ucrania. El saludo más efusivo, lo comentaba ahora hace unos minutos Ricardo Espina, el del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Sabe que no va a encontrar aliado mejor en la actual coyuntura en Oriente Medio que Donald Trump. Con él seguramente no va a tener los impedimentos que ha encontrado, leves eso sí, en la administración demócrata, y seguramente algo más intenso si hubiera sido Kamala Harris la inquilina de la Casa Blanca. El emir de Qatar, por ejemplo, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, han hecho votos ambos por continuar trabajando con el futuro presidente por la paz en Oriente Medio. Aquí en Europa, todos los líderes más o menos han estado en el mismo tono. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que se espera que se pueda trabajar en una agenda transatlántica fuerte. En términos similares se han mostrado los principales líderes de Alemania, de Reino Unido, de Francia, y también había mucho interés en qué podía decir el secretario general de la OTAN, una organización de la que no ha sido particularmente partidario Donald Trump. El neerlandés Mark Rutte ha dicho que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la alianza a mantenerse fuerte. Y las reacciones no solo son políticas, no solo son esos testimonios, son también las económicas. Hoy se mira aquí a las bolsas, por ejemplo, del continente europeo. Ahora mismo están todas en positivo, salvo la de Madrid, que está perdiendo un 1,61%, pero el resto de parques europeos, Francia, Alemania, el Eurostoxx 50, todos se encuentran en positivo. Otro valor que se suele mirar en este tipo de circunstancias, el barril del petróleo Brent, ahora mismo está perdiendo un 1,30%.
no es una pérdida grande, así que ahora mismo la economía parece estar tranquila. Eso sí, quien no está tan tranquila es la acción de Tesla. La mencionaban ustedes hace unos minutos, está tranquila, digamos que podríamos decir que está en franco crecimiento, un 15% está subiendo la acción de Tesla en los intercambios previos a la sesión bursátil en Wall Street, aupada evidentemente por el apoyo del dueño de esa compañía, el magnate Elon Musk, que se ha convertido en uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, y es una de las incógnitas en este nuevo gobierno Trump, en esta nueva administración Trump. ¿Qué papel jugará Elon Musk en él, Néstor? Claro, y todo el mundo, los inversionistas, los mercados, suponiendo que esa campaña que hizo Elon Musk se la van a pagar ahora que Donald Trump vuelve a la presidencia. Enrique, una más. Esta mañana están disparadas las criptomonedas. El Bitcoin supera los $75,000. También por eso, porque Trump había prometido convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas. A propósito de economía, en segundos, los efectos para Colombia del triunfo ya confirmado, inobjetable, del señor Donald Trump en Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de no roto. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Money Talks, el dinero habla, y los mercados financieros llevaban semanas anticipando un triunfo de Donald Trump y su promesa de bajarle impuestos a las empresas. Vaticinio de las bolsas que se cumplió. Puede que las encuestas se equivoquen, pero nunca la plata. Y que se veía venir con un dólar fuerte, alzas en las tasas de interés, rally del Bitcoin y el increíble desempeño de la acción de Trump Media, que saltó más del 250% en los últimos 30 días y que hace apenas una hora subió otro 52% ante la victoria de Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca ya esta vez sin la pandemia del COVID, como le tocó en su primer periodo, y con fuertes tensiones geopolíticas globales, a diferencia también de su primer mandato, donde el mundo estuvo relativamente en paz. Dos cambios importantísimos en el telón de fondo que anticipan una versión de Donald Trump mucho más extrema, con grandes implicaciones para Colombia en materia económica, comercial, medioambiental, de cooperación, migración, seguridad y lucha contra las drogas. En el ámbito económico, con la promesa de imponer un arancel general del 20% a todos los productos y todos los bienes importados de todos los países del mundo, lo que pone en peligro exportaciones colombianas que tienen en Estados Unidos su principal destino, con el 30% de las exportaciones colombianas con su principal mercado en los Estados Unidos. También habrá implicaciones en materia de deportación de colombianos. Aproximadamente 250.000 colombianos inmigrantes irregulares de los 930.000 colombianos que viven en los Estados Unidos y de los 11 millones de personas en condición de ilegalidad en ese país. Todos hoy en la mira de Trump, quien prometió una deportación masiva y el endurecimiento de fronteras, como también prometió una política más dura contra las drogas, diciendo en campaña que México es un narcoestado y que no le tiene ningún miedo a ningún cartel de las drogas. Una postura temeraria que coge a Colombia en un muy mal momento en esta materia, con récord en producción de cocaína, con récord en siembra de coca y con la peor cifra en la historia en incautación de drogas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:42 de la mañana. Iván Name y Andrés Calle son los dos primeros congresistas en ser investigados formalmente por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Los expresidentes de Senado y Cámara van a responder por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros por la acusación de vender su voto para impulsar las reformas del gobierno en el Congreso de la República. El acusador es Sneider Pinilla, ex subdirector de manejo de desastre. Fue él quien hace 4 meses habló de 3.000 millones para Name y 1.000 millones de pesos para el congresista petrista Andrés Calle, que los habrían entregado en maletines llenos de efectivo, entregados en Bogotá y en Montería. El primero en reaccionar fue Name. Lo hizo desde la plenaria del Senado para aclarar que no dejará la jurisdicción de la Corte y para celebrar la decisión que dice le va a servir para demostrar su inocencia. El siguiente paso es una citación de la Corte Suprema para que los dos congresistas respondan a una indagatoria. Todavía no hay fecha, pero es una de las inquietudes que deben despejar o que deben ser resueltas por la Corte es si ese dinero sirvió para financiar campañas de octubre del 2023 donde los dos congresistas tenían interés. Por ejemplo, la de Gabriel Calle de Moya, que competía por segunda vez por la alcaldía de Montelíbano en el departamento de Córdoba, y María Clara Name, candidata por 4ª vez al Consejo de Bogotá. Es el paso que da la Corte Suprema por este escándalo que tocó al gobierno nacional y que ayer provocó traumatismos en La Guajira, porque conductores contratados para manejar los carrotanques bloquearon la capital del departamento exigiendo el pago de honorarios de 6 meses de trabajo. Mientras tanto, la Fiscalía no define ni la suerte de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, conocida en este escándalo como la mensajera, ni la colaboración que han ofrecido Olmedo y Pinilla, determinantes para llegar mucho más arriba en la pirámide de corrupción que montaron y que compromete mucho más al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que la fiscal general Luz Adriana Camargo es cercana a juzgar por sus últimos encuentros, sus celebraciones de cumpleaños, donde compartió con integrantes del gobierno que están investigados por esa administración. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:44 a.m. Y hablando de escándalos, este otro que salpicó al gobierno del expresidente Iván Duque, el escándalo Pegasus, sigue teniendo aristas. Pegasus, el software espía creado por la firma NSO de Israel, que supuestamente solamente se vende de gobierno a gobierno, sigue teniendo desarrollos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el listado de declaraciones que tendrá que rendir en los próximos días exfuncionarios civiles y policiales que durante el gobierno del presidente Iván Duque tuvieron que ver con asuntos de inteligencia o con asuntos vinculados con este tipo de convenios. Ya declaró ante la Fiscalía en materia de entrevista el director del DAPER, Víctor Muñoz, quien negó cualquier actuación indebida de ese gobierno en ese tipo de contrataciones. La compra de Pegasus, que según el presidente Gustavo Petro y de acuerdo con la Fiscalía, habría sido adquirido el 25 de junio del año 2021. Dice el presidente Petro que para espiar su campaña y para espiar a los jóvenes de la protesta y el estallido social, algo que no ha sido confirmado por las autoridades. Lo último que se ha conocido del caso Pegasus es el aplazamiento que solicitó el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro, Jorge Luis Vargas Valencia, para rendir una entrevista ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que están investigando el caso Pegasus. Y lo que argumenta el general Vargas, quien actualmente es asesor de gobiernos extranjeros de Centroamérica, es que él solicita que sea escuchado en interrogatorio de indiciado y no en entrevista. Es decir, el general Vargas quiere ir más a fondo y pide que sea vinculado directamente a la investigación para rendir los descargos correspondientes. Por supuesto, argumentando que tampoco tuvo conocimiento de actuación irregular alguna. De manera simultánea, se conocen detalles de lo que ha sido la investigación y el avance político en el Congreso de Colombia, que sigue buscando responsables. Por ahora, estamos en un punto muerto. La
Fiscalía debe definir en los próximos días si puede o no viajar a Israel a buscar la entrevista de los exdirectivos y directivos actuales de NSO Group y si podrá tener cooperación con las autoridades israelíes para esta investigación, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Estamos en un punto complejo, pero con algunos indicios, con algunas señales y esperando que quienes pudieron haber tenido algún tipo de responsabilidad en el caso puedan rendir explicaciones ante las autoridades correspondientes. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. Primero fueron congresistas, luego vino una cascada que incluyó la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Academia, abogados, expertos, ONG. Al final, un rechazo generalizado a una propuesta que nació en el gobierno y que pretendía bajar las condenas o penas para violadores, acosadores y asesinos de niños en Colombia, aquellos que aceptaran el delito, el famoso artículo 7 de la reforma a la justicia. Y eso lo digo en pasado, era el artículo 7 porque los ponentes de esa reforma a la justicia confirmaron que el polémico artículo va a ser quitado de la ponencia que se va a discutir en el primer debate en la Comisión Primera de Senado, que era el artículo completamente inconveniente, dicen ahora los ponentes, mucho más después de los casos recientes de Sofía y Alexis, que son los niños abusados y asesinados recientemente en el país. Pero no solo en esta reforma se cayó el artículo 7 que tanto defendía, entre otras cosas, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago. Acordaron otros cambios. Se va a adicionar un parágrafo que abre la puerta para llegar a preacuerdos en delitos relacionados con terrorismo. Se abre la puerta también a la prueba anticipada que establece que se aplicará siempre y cuando se entregue información para desarticular bandas de delincuencia organizada. Se establece una posibilidad de rebaja de pena siempre y cuando haya un preacuerdo con la Fiscalía y esa colaboración sea eficaz para desmantelar así a quienes cometen delitos de alto impacto o crímenes graves, incluido el terrorismo. Se va a eliminar el parágrafo que obligaba a que el principio de oportunidad fuera autorizado exclusivamente por la Fiscal General de la Nación. Es decir, la idea de que los principios de oportunidad no lleguen al despacho de la jefatura del ente acusador, sino que sea autonomía de cada fiscal. Y no van a proceder beneficios cuando la persona capturada sea reincidente. Al final, muchos acuerdos, muchas cosas se caen en esa reforma a la justicia. Esto hace parte de la nueva ponencia que se va a discutir y que sería radicada esta misma semana. Sede el gobierno, elimina, entre otros, el artículo 7 porque sabe que es la única manera de garantizar que este proyecto logre mayorías. Estás escuchando Blue Radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Ha sido reelegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Acaba de pasar el umbral de los 270 delegados electorales con la entrega del resultado en Michigan, que es el resultado de hace algunos minutos. El mapa norteamericano es rojo. Donald Trump está llegando a 277 votos electorales, más de los de 170 que era el mínimo. Kamala Harris, totalmente desinflada, apenas llegó a 224 votos electorales. Tal como está el mapa electoral en este momento en Estados Unidos y otros por definir, Trump va a sacar más de 300 delegados electorales. Aún faltan los resultados de Arizona, Nevada y Wisconsin, estados teñidos de rojo por la proyección electoral del momento. Es decir, no hubo ninguna elección apretada como pronosticaban las encuestas, algunos analistas, proyecciones de las grandes cadenas de televisión que no vieron venir el fenómeno de Trump, que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Profesor Michael Shifter desde Washington ha sido uno de los grandes intelectuales, de los grandes promotores de la relación entre América Latina y Estados Unidos. Dirigió el diálogo interamericano, es miembro del Consejo de Relaciones Internacionales y lleva años escribiendo sobre los gobiernos, sobre la relación de Estados Unidos y América Latina. Profesor Shifter en Washington, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. El triunfo de Donald Trump esta mañana ya confirmado, ya seguramente superando los 300 delegados electorales. Profesor Shifter, ¿qué va a cambiar para esta América Latina tan dominada, en donde ha triunfado tantas veces la izquierda, repetidamente la izquierda en países de América Latina, ahora con un gobierno de derecha en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que en primer lugar creo que expresidente Trump, para él América Latina no es la más alta prioridad. No mostró mucho interés en la región durante su primer mandato y no creo que va a prestar mucha atención en el segundo mandato. Lo que pasa es que tiene dos temas que son sí muy importantes para él. Uno es migración, el otro es comercio y bueno, hay un tercero que es China. Y en esos tres temas yo creo que se puede esperar un endurecimiento, mayor presión y los instrumentos que él le gusta en política exterior, que son amenazas y castigos. Entonces, en ese aspecto, la relación con muchos países de la región, no todos, yo creo que va a ser más compleja que hemos visto en los últimos años. Sí, ¿y por qué Trump se obsesionó con el tema de deportar migrantes? Por supuesto, la mayoría seguramente de los migrantes que él quiere deportar, dijo deportaciones masivas, serán latinos. ¿Esa relación es un poquito ambivalente, la de Trump con América Latina? Bueno, yo creo que latinos y sobre todo mexicanos, casi la mitad son mexicanos, de verdad, de los indocumentados. Él quiere, hace 8 años, él dijo que iba a hacer la misma cosa, pero no lo hizo porque estaba rodeado por asesores que dijeron que no era viable, que no era buena idea, entonces él no lo hizo. Esta vez Trump 2 va a ser mucho más radical que Trump 1 y va a estar rodeado de personas que lo apoyen, que lo va a alentar y facilitar su agenda, lo que él quiere hacer. Entonces, yo creo que se va a implementar algo, no puede implementar todo indocumentados porque significaría paralizar la economía de Estados Unidos, que depende mucho de esos trabajadores. Pero yo creo que sí, mano de obra, que es muy importante, pero yo creo que algo simbólico hará, a mi juicio, y va a cumplir. Profesor Shifter, ¿tiene usted alguna teoría de por qué Trump ganó en el estado de Florida con ese discurso tan fuerte antimigrantes? ¿Por qué gana en la Florida, que es un estado tan latino en Estados Unidos? Bueno, es un estado latino, pero también tiene muchos cubanos y venezolanos y otra gente que ve Trump como mucho más, digamos, dispuesto a jugarse y ser más duro con los regímenes en Havana y Caracas. Entonces, para ese sector, que son muy importantes, votantes en Florida, lo ven en él como un líder fuerte que va a poner mucho más presión sobre esos regímenes dictatoriales en ambos países. Sí, profesor, ¿qué le espera a la administración del presidente Gustavo Petro con la llegada de Donald Trump al poder? No creo que va a ser muy alto en la lista de prioridades del presidente Trump, pero
claro, el tema de drogas y en el caso de Colombia de la producción de coca y los altos niveles, esto será un tema, por cierto, y va a haber mucho más presión y podría significar un cambio en la cooperación con Colombia sobre este tema. Y obviamente tanto presidente Petro y presidente Trump me parece que buscan y le gustan combatir, ambos son muy combativos. Yo no creo que esta relación, esta dinámica va a llegar a un lugar muy bueno. Entonces puede haber tensiones en los medios sociales por lo que hace Trump en el escenario mundial, en el Medio Oriente, en Ucrania y todo esto. Yo creo que eso puede generar tensiones. Yo no veo una mejora en la relación con Colombia y Estados Unidos bajo la administración Trump. Sí, me dijiste loser, amigo Trump, ahora yo te digo a ti loser, le escribió por su cuenta de X el expresidente Petro. Esto fue el 6 de noviembre del 2020 a las 10:41 de la mañana, luego de que Trump perdió las elecciones con Joe Biden y luego de que Trump le hubiera dicho a Petro: Joe Biden es una marioneta de los castrochavistas, del loco Crazy Bernie, del loco Bernie, de Alexandria Ocasio-Cortez, y es un seguidor de un gran perdedor y exguerrillero del M-19, Gustavo Petro. Es decir, aquí ya se ve más o menos, aquí ya se ve claramente cómo va a ser esta relación, profesor. Sí, no, va a ser muy conflictivo de todas maneras, y como a ambos le encantan combates y peleas, por eso por Twitter o por X, yo creo que se puede esperar mucho en intercambios y yo creo que eso no es muy productivo para una relación entre Estados Unidos y Colombia, y creo que el Congreso también vamos a ver lo que pasa en la Cámara Baja. Si pasa al control demócrata todavía no está claro, pero el hecho que el Senado ahora también va a estar en manos de republicanos, eso ya está definido, también es una señal que podría agravar más la relación bilateral Colombia-Estados Unidos. Sí, profesor Schifter, hemos tenido diferentes versiones en los últimos días sobre la manera en la que Donald Trump abordó la situación en Venezuela en su primer mandato, porque hemos escuchado informaciones según las cuales él estaba de acuerdo con una intervención militar, pero la CIA no lo permitió o no actuó en consecuencia de la orden presidencial. Y por otro lado, recientemente hemos recibido informaciones a través de los medios estadounidenses que señalan que Donald Trump en privado incluso había alabado a Nicolás Maduro por considerarlo que era un hombre fuerte. ¿Cómo abordará el gobierno de Donald Trump, el segundo gobierno de Donald Trump, la relación con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que el 10 de enero cambian las cosas, porque allí empieza de frente lo que significa un régimen que no es reconocido por casi ningún gobierno en el mundo? Bueno, yo creo que es algo, es una incógnita, y es como Trump en casi todos los temas, es impredecible. Pero yo me inclino a pensar que no va a volver a la estrategia de enfoque de máxima presión, con la jugada con Juan Guaidó, que no resultó, que fue un fracaso, que no resultó, y podría haber